Bienvenido a todos los Columbo de nuevo. Me he tomado un año sabático casi, pero aquí estamos de nuevo. Hoy en esta clase vamos a ver algo interesante, algo que normalmente notamos. Y es que cuando alguien mete las patas, como aquí decimos en Costa Rica, entonces lo que vamos a hacer en esta clase es identificar cuando alguien mete las patas y también darle a conocer que lo hizo, ¿verdad? Porque hay veces que la gente ni se da cuenta que lo hizo cuando dice algo súper contradictorio. Así que quédese en esta clase porque hoy vamos a ver la automorición práctica. Ok, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver de nuevo para recordarles que estamos como en la segunda parte del libro de tácticas, donde estamos encontrando las fallas, tal vez algunas falacias que ahí pueda alguien hacer. Esta mitad del libro se trata de identificarlas y cómo tratarlas. Entonces hoy vamos a ver la clase número 11, que se trata de la automorición práctica. En la clase anterior aprendimos que de vez en cuando defenderse de una perspectiva contraria no requiere casi ningún esfuerzo. A veces la forma más fácil de lidiar con la objeción de otra persona no es darle más información, sino mostrarle que su punto comete la automorición. Ya saben que no puedo decir la otra palabra porque si no YouTube me puede shadowbanear, ¿verdad? Así que ya hemos explorado el concepto llamado automorición formal, cuando una idea u objeción viola la ley de no contradicción de manera directa. Sin embargo, algunas perspectivas que no son internamente contradictorias pueden ser contraproducentes de otras maneras. La automorición práctica, número 1, el infanticidio, número 2, y la rivalidad entre hermanos son términos que vamos a utilizar para describir otras tres formas en que las afirmaciones o los argumentos se autodestruyen. En esta clase abordaré la automorición práctica y analizaré los otros dos en la clase 12. Algunos puntos de vista no pasan la prueba pragmática. Sencillamente no pueden aplicarse en la vida real. Cuando una persona dice, nunca digo nada en voz alta, no hay ninguna contradicción lógica estrictamente hablando, sino una contradicción práctica. O sea, no se puede verbalizar su convicción sin refutarla. Este tipo de automorición se aplica a una serie de perspectivas que la gente puede creer, pero no promover sin meterse en problemas. El conflicto se ve inmediatamente en la afirmación, está mal decir que la gente está equivocada. Sostener que está mal encontrar fallas en los demás no es en sí mismo incoherente. Sé que suena extraño teniendo en cuenta la reacción, pero cuando lo piensas, el problema solo ocurre cuando dices la afirmación. Estarías haciendo exactamente lo que dices que no se debe hacer. Este tipo de incoherencia es contraproducente, porque la persona que expresa esta perspectiva contradice sus convicciones. Dice Greg aquí, como la mayoría de los niños de 2 años, mi propia hija adoptó una filosofía de no durante una temporada. Era su respuesta a todo. A veces la oía hablar sola en su habitación, encadenando negaciones distraídamente con fuerza e inflexión variables, perfeccionando su técnica como un virtuoso del piano, preparándose para su siguiente actuación. Sin embargo, era fácil atraparla. Después de una serie de negativas, simplemente le preguntaba, ¿vas a responder que no otra vez? No importaba lo que respondiera, se quedaba atrapada. Ella no captó la sutileza filosófica, pero no debería pasar desapercibida a ti. No hay ninguna contradicción interna en la filosofía del no. Sin embargo, una vez que mi hija intentó practicar su convicción de manera consistente, se metió en problemas. Esto sucede todo el tiempo, incluso con aquellos que tienen la edad suficiente para saberlo mejor. Durante una transmisión de radio, me opuse a la teología de algunos televangelistas. Inmediatamente me desafió una persona que llamó y dijo, no deberías corregir a los maestros cristianos públicamente en la radio. Entonces, ¿por qué me llamas para corregirme públicamente en mi programa de radio?, pregunté. Algunos cristianos, convencidos de que argumentar es contrario a las escrituras, argumentan agresivamente que los argumentos deshonran a Dios y no sirven para persuadir a los demás.
Rechazan la apologética porque piensan que la razón no es una herramienta apropiada para los creyentes y luego enumeran minuciosamente las razones por las que creen que tienen razón. Por ejemplo, te daré 3 buenas razones por las que no deberías usar la razón. Este es el problema al que se enfrentan las personas cuando hacen la afirmación general de que es incorrecto juzgar. Que tal vez sea incorrecto hacer juicios morales en ciertos casos, pero usar esta regla de manera incondicional para condenar a alguien que hace un juicio moral es en sí mismo una violación del principio. Dice Greg, cuando una persona que llamó a mi programa de radio me reprendió por condenar la homosexualidad, pronto se encontró atrapado en su propia red. La siguiente conversación podría titularse Condenando la condenación. Va a ser Lee y Greg. Le dice, No soy homosexual, pero creo que es incorrecto condenar a alguien por cualquier cosa. ¿por qué me estás condenando entonces? ¿Qué? Dije, ¿por qué me estás condenando si crees que está mal condenar a la gente? Estoy respondiendo al hecho de que muchos cristianos condenan a la gente. Entiendo. Y parece que me estás condenando porque acabo de condenar la homosexualidad como algo malo. Sí, lo estoy haciendo. Se supone que es amar a todo el mundo. Espera un minuto. No te estás escuchando a ti mismo. Acabas de decir que está mal condenar a la gente y ahora admites que me estás condenando a mí. Así que te pregunto, ¿por qué estás haciendo exactamente lo mismo que dices que está mal cuando yo lo hago? Observen cómo Greg está narrando el argumento aquí. No, no lo estoy haciendo. Lee hace una pausa mientras la luz comienza a amanecer lentamente. Bien, digámoslo de esta manera. No te estoy condenando, te estoy reprendiendo. Es mejor así. Entonces, mis comentarios sobre los homosexuales también son simples reprimendas. Ahora sí, quiero que noten 2 cosas sobre este intercambio. Primero, Lee tardó unos momentos en darse cuenta de su error. Esto no es raro. Sorprendentemente, algunas personas nunca lo ven. Cuando Lee finalmente recobró el sentido común, sus intentos de corregir su error no sirvieron de nada. En segundo lugar, como Greg vio el problema de inmediato, no le resultó difícil pensar en una pregunta para insistir en el tema hasta que Lee se dio cuenta. Utilizó el tercer uso de Columbo, usar una pregunta para plantear un punto. En este caso, señaló que su perspectiva era defectuosa, pues era contradictoria en la práctica. Dice Greg, el filósofo Alvin Plantinga llama a esta tendencia automorida el muñeco de alquitrán filosófico. Si te acercas lo suficiente como para usar la idea con otra persona, dice Plantinga, es probable que te quedes atrapado rápidamente en ella. Los relativistas morales, aquellos que niegan la moralidad universal y objetiva, son especialmente vulnerables a la automorición práctica. Siempre que un relativista dice, no deberías imponer tu moralidad a otras personas, siempre pregunta lo siguiente, ¿por qué no? ¿Qué puede decir ahora esta persona? Ciertamente no puede responder está mal. Esa opción ya no está abierta para él. Es una contradicción como decir, no hay reglas morales, pero te doy una. Esta respuesta comete una automorición práctica. Si un relativista dice que imponer la moralidad está mal, pregunta, si crees que está mal, entonces ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás imponiendo tu moralidad a mí ahora mismo? La única salida para un relativista, o sea, la única manera de responder que sea coherente con su relativismo, es decir lo siguiente. Imponer la moralidad está mal para mí, pero esa es solo mi opinión personal y no tiene nada que ver contigo. Por favor, ignórame. C.S. Lewis observa lo siguiente. Siempre que encuentres a un hombre que dice que no cree en un bien y un mal reales, encontrarás al mismo hombre retractándose de esto un momento después. Puede que él no cumpla una promesa que te hizo, pero si tratas de no cumplir una promesa a él, se quejará de que no es justo. Una nación puede decir que los tratados no importan, pero al minuto siguiente echa a perder su caso diciendo que el tratado particular que quiere romper es injusto. Pero si no existe el bien y el mal, ¿cuál es la diferencia entre un tratado justo y uno injusto?
Como Greg ha escrito en otra parte, no es en este libro, sino en otro, una persona puede hablar contigo con elocuencia en una discusión sobre el relativismo moral, pero se quejará cuando alguien se le meta en la fila, objetará el trato injusto que recibe en el trabajo y denunciará la injusticia en el sistema legal. Criticará a los políticos corruptos que traicionan la confianza pública y condenará a los fundamentalistas intolerantes que imponen sus perspectivas morales a los demás. Creo que este era el punto de Pablo en Romanos 2.1, cuando escribió: por tanto, no tienes excusa tú, quien quieras que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Pablo argumentó que quienes establecen su propia moralidad siguen siendo defectuosos según los estándares de su código moral personal. Eso es la automorición práctica. Cuando veas que sucede, usa una pregunta para señalarlo. Si alguien dice: la gente nunca debería imponer sus valores a los demás, pregúntale si esos son sus valores, que lo son. Luego pregúntale por qué está tratando de imponerlos a los demás. Dice Greg: por lo general, una persona no puede negar la verdad moral sin afirmarla inmediatamente. En el momento en que dice: y está mal que me impongas tu moralidad, ha hundido su propio barco. Continúa diciendo otra cosa Greg en otro lado. En 1976, una década antes de que cayera la cortina de hierro, pasé 5 semanas con otras 3 personas en una operación de misión clandestina en Europa del Este y la ex Unión Soviética. Allí me encontré con un ejemplo memorable de automorición práctica. Cuando cruzamos la frontera de Rumania a Moldavia, nos detuvieron en el lado soviético y nos registraron. Una vez que los guardias fronterizos encontraron Biblias, llevaron nuestro auto aparte y revisaron todo en busca de contrabando religioso. Entonces comenzó el interrogatorio. ¿De dónde habíamos sacado las Biblias? ¿Por qué las estábamos llevando al otro lado de la frontera? ¿Para quiénes eran? No sabíamos que esa actividad era ilegal. Continuó durante horas. Sabíamos que los soviéticos afirmaban tener libertad religiosa. También afirmaban imprimir Biblias para su propio pueblo. También sabíamos que ambas afirmaciones eran falsas, lo que nos dio una ventaja en la conversación. ¿No tienen libertad de religión en la Unión Soviética?, preguntamos repitiendo la propaganda. Sí, por supuesto que tenemos libertad religiosa, replicó la intérprete con cierta indignación. pero tenemos separación de la Iglesia y el Estado. Ahora bien, no nos quedaba claro en qué forma el hecho de llevar Biblias al otro lado de la frontera interferiría con ese principio. Sin embargo, era la respuesta habitual del intérprete a casi todas las objeciones que planteamos. Está prohibido llevar Biblias y otros materiales religiosos a la Unión Soviética. Ella continuó. En las escuelas enseñamos a los niños que no existe Dios, solo los ancianos lo creen. A nuestra gente se le enseña el marxismo-leninismo. No permitimos ningún otro tipo de propaganda. Tenemos separación de la Iglesia y el Estado. Pero ustedes imprimen Biblias en la Unión Soviética, ¿verdad?, pregunté. Sí, lo hacemos. Respondió. Nuestros creyentes obtienen todas las Biblias que necesitan. ¿Y tienen libertad religiosa? Sí, tenemos libertad religiosa, pero tenemos separación de la Iglesia y el Estado. Pero no podemos llevar Biblias al otro lado de la frontera. No permitimos esa propaganda en nuestro país. ¿La Biblia es propaganda? Sí. Pero ustedes imprimen Biblias en su propio país. Sí. Ahora estoy confundido, comenté. Ustedes dicen que tienen libertad religiosa, pero no se nos permite llevar Biblias a su país porque no son propaganda. Luego me dicen que imprimen Biblias en la Unión Soviética. Ella asintió con la cabeza en señal de acuerdo con cada punto y me sorprendió que no pudiera ver lo que venía a continuación. Entonces, aparentemente su gobierno está imprimiendo propaganda anticomunista en su propio país. No lo entiende. Respondió.
Tenemos separación de iglesia y Estado. Y termina la conversación. Hace algunos años, la Convención Bautista del Sur hizo públicos sus planes de dirigir su campaña evangelizadora anual de verano a los judíos que viven en Chicago. Luego animó a los bautistas a decir lo siguiente, y está en pantalla: orar cada día por las personas judías que conocen por su nombre para que encuentren la plenitud espiritual disponible a través del Mesías. La reacción pública fue inmediata y severa. El director de la Liga Antidifamación Judía dijo que la campaña, y cito aquí, proyecta un mensaje de estrechez espiritual que invita al odio teológico. Un consorcio de grupos religiosos de Chicago, incluidas las denominaciones cristianas, emitió una declaración condenando a la CBS, o sea, la Convención Bautista del Sur, advirtiendo que la evangelización de los bautistas en la Ciudad de los Vientos alentaría los crímenes de odio. Las quejas fueron transmitidas en un programa de entrevistas de televisión nacional donde dos rabinos enfurecidos, uno de Nueva York y otro de Chicago, confrontaron a dos bautistas notablemente tranquilos. La esencia de su queja era esta: el proselitismo debería reservarse para las personas sin convicciones espirituales. Los judíos ya tienen una religión. Es el colmo de la arrogancia sugerir que necesitan una nueva religión. Por lo tanto, los cristianos deberían hacer sus llamados en otras partes. En esencia, los rabinos estaban diciendo lo siguiente: guárdense en sus opiniones espirituales para ustedes mismos. Dejen de tratar de cambiar las opiniones religiosas de otras personas. ¿Ven el problema aquí? Los rabinos estaban indignados porque los cristianos estaban tratando de cambiar las convicciones religiosas de los judíos. Sin embargo, su antídoto era que los cristianos abandonaran sus propias convicciones religiosas sobre la evangelización y adoptaran la perspectiva de los rabinos. O sea, evangelizar solo a aquellos que no tienen religión. En el calor del momento, probablemente a los cristianos no se les ocurrió simplemente preguntar lo siguiente: si eso es lo que creen, entonces no entiendo por qué están tratando de cambiar nuestras creencias religiosas en este momento. ¿Por qué interfieren cuando estamos tratando de obedecer el mandato de Jesús de predicar el evangelio? ¿Por qué no se guardan sus opiniones religiosas para ustedes mismos? Curiosamente, los bautistas fueron tachados de intolerantes simplemente por planear entablar una conversación voluntaria y reflexiva con otros sobre religión. Sin embargo, los rabinos que los condenaron brutalmente en la televisión nacional fueron considerados tolerantes y de mente abierta. La afirmación de que está mal intentar cambiar las creencias religiosas de otras personas suele ser un ejemplo de automurición práctica. La idea en sí misma no es incoherente. Sin embargo, una persona corre el riesgo de ser contradicha simplemente por intentar promover esta convicción. Entonces, ¿qué aprendimos en esta clase? En esta clase descubrimos que hay más de una manera de que un argumento se autodestruya. Aunque algunas perspectivas no son internamente contradictorias, no fracasan por medio de la automurición formal. Aún así, en la práctica son contraproducentes. Se puede creer en la perspectiva, pero no actuar en consecuencia ni promoverla. Cualquiera que promueva la perspectiva no puede evitar violar sus convicciones. O sea, por ejemplo, está mal decir que la gente está equivocada. A esta tendencia la llamamos automurición práctica. Los relativistas morales son especialmente vulnerables a este problema, al igual que quienes creen que está mal intentar cambiar las perspectivas religiosas de otra persona. Y aquí terminamos. Muchas gracias por estar en esta clase. La próxima clase número 12 vamos a ver las otras tácticas o fallas que serían la rivalidad entre hermanos y el infanticidio. Bye bye.